Esta mañana recibí un correo electrónico de Alberto Aparici, de estos que me manda cada vez que encuentra algo que le emociona, que decía: he visto un artículo en el que unos investigadores usan levaduras para estudiar el dilema del prisionero. ¿No hacen idea ustedes del entusiasmo que le produjo, ¿no? Usar levaduras para estudiar el dilema del prisionero. Y hemos dicho, hay que contarlo, hay que explicarlo, más que contarlo. Hola Alberto, buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. A ver, ¿quieres hablar entonces del prisionero y las levaduras? Sí señor, sí señor. Bueno. ¿De qué nos quieres hablar en realidad? Bueno, a ver, esto del prisionero y las levaduras, sí. Os quiero hablar de ello porque en realidad el fondo es cómo aparecieron los comportamientos cooperativos en los seres vivos, que es un tema realmente interesante y muy poco entendido. Por ejemplo, ¿por qué los seres unicelulares en el pasado remoto se juntaron para formar seres multicelulares, ¿no? Empezaron a cooperar y formaron cosas formadas por más de una célula. Bueno, mira, para empezar a hablar un poco del tema, todos sabemos por experiencia que trabajar juntos o cooperar nos aporta a todos muchos beneficios, ¿no? Pero también sabemos que para hacerse hay que esforzarse, hay que ser paciente, hay que dedicar recursos a que esa cooperación funcione, y al mismo tiempo que esto va a haber gente que se da cuenta de que se puede aprovechar de todo este espíritu colaborativo y que puede sacar beneficio aportando pues lo mínimo a todos. Entonces la pregunta relevante es ¿cuál de las dos actitudes gana? ¿Y por qué es esa la que gana? Y este es el dilema del prisionero, tiene que ver con esto entonces. Bueno, el dilema es una manera matemática de plantear esta cuestión, ¿no? Lo que hace el dilema es figurar la siguiente situación. Hay dos prisioneros que han cometido un crimen y han sido atrapados los dos, pero no hay pruebas suficientes para imputarles todos los cargos a ellos. Entonces lo que se busca es que alguno de ellos te cuente la historia y confiese, ¿no? A cada uno le pones en una habitación y tiene la opción de confesar o de quedarse callado y no decir nada. Entonces, si ninguno de los dos habla, ambos pasarán un año en prisión. Si uno confiesa y el otro se calla, el traidor va a quedar libre, mientras que el otro va a cargar con toda la culpa, 20 años, para él solo. Por otro lado, si ambos confiesan, lo que van a hacer es compartir la pena. Entonces, ambos pasan 10 años en la cárcel. Muy bien. La pregunta es, ¿qué harías tú? Pues yo quedarme callado. ¿Quedarte callado? Quedarme callado, pasar ¿cuánto has dicho? ¿Un año en la cárcel? Bueno, pasarías un año en la cárcel a no ser que el otro dijera algo. Bueno, claro, sí, pero ya me encargaría yo de que el otro no hablara, ¿me entiendes? Bueno, estáis en habitaciones separadas y la policía está vigilando. Estamos complicando el Exacto. Y la policía os está vigilando, o sea que no puede haber comunicación. Y si el otro habla, ya que me como yo, 20 años. 20 años, para ti solito. Entonces, ¿qué haces? Ese es el dilema, ¿no? De alguna manera, si no puedes influir en el otro, ¿qué es lo que haces? Lo gracioso de este asunto, de este dilema así planteado con estas normas, es que la actitud con la que más ganas y la actitud con la que menos pierdes son diferentes en este dilema. Con la que más se ganaría sería callar, pero la que menos te haría perder es hablar. Si callas, puedes pasarte solo un año, pero si hablas, seguro que 20 años no te vas a pasar. Igual te pasas 10, pero a lo mejor sales libre. Entonces es interesante ver que las situaciones en biología de egoísmo contra cooperación a menudo tienen esta misma estructura, ¿no? Porque colaborar consume tiempo, consume recursos, son tiempo y recursos que tú no inviertes en tu propia supervivencia, y si por el contrario te limitas a aprovecharte de los demás, como hacen los parásitos, por ejemplo, pues puede que los demás también hagan lo mismo y entonces al final pues no puedas conseguir tanta comida, no te va a ir demasiado bien, pero por lo menos no te va a ir tremendamente mal, porque no se van a aprovechar de ti. Entonces, seguro que has oído más de una vez que la evolución de las especies viene dada por la selección natural. Y la selección natural consiste en la supervivencia del más apto. Sí, algo le he leído a Darwin sobre esta materia. Lees a Darwin, qué bien, qué bonito. Por supuesto. Pues es un poco añejo, ¿no? Bueno, ¿y qué? Bien, hay que ir a las fuentes, Hay que leer los clásicos también, claro. Bueno, pues Añejo, como los buenos vinos. Sí, hombre, luego han venido los neodarwinistas, que son bastante más radicales que el propio Darwin, que era un hombre bastante humilde, esa es la verdad, en sus planteamientos. Bueno, también tienen muchos más datos a sus espaldas, ¿no? Bueno, en fin, ese sería otro debate, ¿no? Sin duda. La selección natural, estábamos en la selección natural. Exacto. Esto de la selección natural te lo diría con otras palabras. En lugar de la supervivencia del más apto, yo te diría que más bien es la destrucción del menos apto, ¿no?
porque lo que está en juego al final es la vida y los perdedores son literalmente destruidos. Los ganadores pues puede irles mejor o puede irles peor, pero por lo menos no mueren. Eso sí, los perdedores mueren. Así que aplicando de manera estricta esto, piensa en todo este asunto de que los que colaboran puede que los demás se aprovechen de ellos y que al final acaben siendo los que cargan con todo y tal, pues cabe esperar que los seres vivos cooperativos pierdan más veces que ganan y por lo tanto a la larga desaparezcan. Ya, pero tiene que haber algo mal en todo esto que me has explicado. ¿Por qué? Porque la cooperación existe, o sea, que está ahí, que la vemos, la especie humana incluso, somos capaces de a ratos, por colaborar lo menos. Con éxito, a veces, sí, a ratos. Sí, bueno, tienes toda la razón. ¿Y entonces qué es lo que falla? La cooperación existe, así que ¿cómo es posible que la cooperación haya llegado a existir si parece que está tan desfavorecida, ¿no? Claro. En este punto es donde entran en juego las levaduras. Ah, qué bien. Que es este artículo que me he encontrado esta mañana de Van Dicken y sus colaboradores en Current Biology. Y lo que hacen ellos es reproducir esta situación de cooperación versus individualismo con levaduras, ¿no? Las levaduras son un bichejo unicelular, así muy, muy pequeñajo y un poco aburrido, pero con el que se hacen cosas muy interesantes, como el pan y la cerveza, ¿no? Y básicamente lo que son es comedores de azúcar, compulsivos. Lo que pasa es que hay azúcares que les resultan más fáciles de comer que otros, ¿no? En concreto hay uno, que es la sacarosa, que les cuesta un poquito de ingerir, ¿no? Para comérsela no pueden comérsela entera, tienen que segregar una enzima, una sustancia, que la rompe y entonces ya se la pueden tragar. Entonces, para este estudio, lo que Van Dicken y sus colaboradores han hecho es mezclar levaduras que producen esa enzima con otras que no. Y a esa mezcla le han dado de comer sacarosa. De esta manera lo que pasa es que habrá unas, las que producen el enzima, que gastarán energía en producirlo para luego poder comer, mientras que las otras simplemente se van a comer lo que las otras les han preparado con todo su amor. Sí. Entonces, las que producen el enzima son las colaboradoras, mientras que las otras son las parásitas, ¿no? Son las que confesarían en el dilema del prisionero. Vale. Entonces, hecho esto, todo consiste en ver si vence la colaboración o si vence el individualismo. Y hay desenlace, o sea, sabemos qué es lo que pasó. Hay desenlace. Lo que pasa es que el desenlace, como en todas las cosas, depende de cómo se haya desarrollado el juego, ¿no? Entonces te explico. Cuando las levaduras las hacían crecer en un frasco con líquido, en el que las colaboradoras y las individualistas estaban muy bien mezcladas, continuamente mezcladas, siempre las colaboradoras acababan perdiendo, morían. O sea, que se cumplía lo esperado, ¿no? Que la selección castiga a los comportamientos que en el entorno en el que están no son óptimos. Unas colaboradoras rodeadas de gente que les parasita, pues al final van a peor. Ahora bien, si tú lo que hacías era coger la mezcla de levaduras y hacerla crecer sobre una placa sólida, lo que veías es que tú tirabas una gotita sobre una placa con comida en ella, y al principio, cuando estaban dentro de esa gotita, de nuevo las cooperadoras volvían a perder. Pero cuando la colonia crecía y llegaba al borde de la gotita, cuando empezaban a extenderse por el terreno virgen, por la placa llena de sacarosa en la que ya no había otras levaduras, sucedía que algunas cooperadoras, pues por casualidad, ocurría que estaban juntas en el borde de la gotita y estaban separadas de las individualistas, con lo que en ese pequeño entorno las colaboradoras hacían valer que la cooperación les hace mejores, les hace más fuertes, y lo que hacían era formar clanes que se extendían rápidamente por el resto de la placa y muy rápidamente superaban en número a las individualistas, que crecían más lentas porque no colaboraban. O sea que, moraleja, es cierto que cooperar no es óptimo cuando está rodeado de gente que no lo hace, pero en entornos reducidos, o mejor dicho, en entornos más vacíos, cuando uno está explorando lugares nuevos en los que no se encuentra con competidores, ahí es donde la cooperación puede prosperar. Y de hecho es posible que este fenómeno se haya dado muchas veces durante la historia de la vida. Por ejemplo, cuando las plantas conquistaron la tierra firme. No había nada en tierra firme y hubo unas cuantas pioneras que salieron del agua y la conquistaron hace más de 400 millones de años. O, por ejemplo, cuando nuestros antepasados salieron de África hace 70.000 años y rápidamente se extendieron por el mundo y suplantaron a todos sus competidores, cada uno en un continente, ¿no? Es posible, aunque bueno, esto no lo ha demostrado este estudio con levaduras, que esa migración de hace 70.000 años es la que nos hace ser una especie más o menos cooperadora, como somos hoy en día, a diferencia de otras especies que no lo son. Eso es. Pues has visto como al final era muy interesante cooperar con los demás y asociarse y unir esfuerzos.
Yo creo que lo es, y yo creo que uno debe saberlo, pero no debe creer que siempre vale. Debe saber cuáles son las reglas del juego, para que no se la jueguen, ¿no? Pues con la moraleja nos quedamos. Que pases un feliz fin de semana, Alberto, y hasta el viernes que viene. Pues tú también, un abrazo y nos vemos el viernes que viene. Adiós, cuídate. Hasta luego. Hasta luego, adiós.